Hoy en día pues el circo es un poco más contemporáneo, es accesible a todo el mundo, hay mucho circo social, que es tanto para niños como para discapacitados, como para gente en riesgo, para adultos, para todo el mundo. Y un poco lo que tratamos es acercar esa ideología de circo a los niños de aquí de Gandía, pues que puedan jugar con todos los malabares, que puedan hacer algo de aéreos, equilibrios, pues un poquito acercar el circo real, que son pequeñitos objetivos, pequeñitos logros, uno a uno, y al final es diversión. Pues aquí trabajamos 4 grandes grupos, que son los malabares, que incluyen pelotas, mazas, diabolo, plato chino, cariocas y cualquier cosa con la que te apetezca jugar. Al fin y al cabo los malabares es cualquier elemento, incluso cotidiano, los platos de casa, los huevos, si la mamá nos deja. Luego trabajamos un poquito de equilibrios, que son ya monociclos, rolabola, zancos, que son cosas en altura, aéreos, en este caso con telas aéreas, y acrobacias. Los niños se divierten, a los niños les gusta investigar, les gusta probar. De hecho, a mí me gusta, con todos los malabares, trabajo un poquito pelotas por el tema de lanzamiento y recepción, que es importante para ellos, pero luego con el resto de elementos yo les dejo investigar. Yo, si me piden ayuda, les enseño, y si no me piden, que jueguen, que prueben y que busquen su propia curiosidad. Les abueles de Benissa tenen figueres a l'hort, diuen que les seues figues són més dolces que l'arrop. Darle las gracias al Teatro El Raval por ofrecerme la oportunidad de venir aquí. Ya nos conocimos en el Parque de Gandía y volvemos a estar aquí haciendo un taller de circo. Y sobre todo muchas gracias a Isabel y a Francesc por darme la oportunidad de venir aquí y pasar un rato divertido haciendo circo. Quan anava pel poble, més tiesa que un orgue vestit de soldat.